sobre el tema. No son temas fáciles, ¿verdad? Lo que se está compartiendo, pero gracias a Dios por hermanos valientes y fieles que pueden predicar la palabra del Señor. Sé que hay muchos aquí, pero en esta ocasión le tocó al pastor Abiud, así que pastor, ven y predícanos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos. Bien dijo Mario que hay muchos valientes, pero este fue el que les tocó. Ni modo, hermanos. Se aguantan. Damos gracias a Dios por estos días, apenas el segundo día o día y medio. Hemos sido bendecidos, hemos sido retados. Hemos estado meditando mucho en lo que hemos escuchado en estos 3 temas ya. Ha sido de verdad una bendición. Y yo quiero darle gracias a Dios por esto, por cada uno de los temas que hemos estudiado y los que faltan por estudiar. En este retiro pastoral creo que vamos a salir muy desafiados para hacer la obra de nuestro Dios. Vamos a salir con un reto muy grande para nuestras vidas, pero también con un reto muy grande para nuestras familias, ¿no es cierto? Porque eso es muy importante que lo veamos. El reto que nos llevamos, pero después cómo vamos a transferir ese reto a nuestras familias. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Dios está poniendo en nuestros corazones? Agradezco mucho a los miembros del consejo, la mesa directiva, por la confianza, la invitación, hermanos, gracias por este tiempo. En lo personal, el tema que voy a compartirles es un reto grande. Dios ha hablado a mi vida a través de su palabra al estar estudiando esto, desde que me llamaron y me propusieron el tema y con gusto lo acepté. Mi cabeza ha estado dando de vueltas con esto. Dios me ha mostrado cosas que debo apuntalar en mi vida, cosas que debo hacer mejor en mi desarrollo como padre con este tema que vamos a estar estudiando. Y el deseo de mi corazón es que Dios a través de su palabra nos enseñe lo que necesitamos en este momento. El título de mi tema es La pureza moral en la familia pastoral. Sí, de verdad es un tema importantísimo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto ha marcado un parteaguas en muchas familias pastorales. Y todos corremos el riesgo de descuidar cosas que vamos a estar viendo, de descuidar cosas que en los siguientes años lamentamos las decisiones que empezamos a tomar y a veces sin darnos cuenta. Y luego esto, como dice el Señor Jesucristo en la culminación del Sermón del Monte, la ruina es grande. Así que, hermanos, el deseo de mi corazón es poder compartir esto, que sea un desafío para tu vida también, como lo ha sido para mi vida, y bueno, saber qué es lo que Dios quiere mostrarnos en esta tarde a través de su palabra. Oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te doy muchas gracias por este tiempo tan hermoso que hemos pasado. Gracias, mi Dios, porque tu palabra ha tocado el corazón de nosotros. Gracias por nuestros hermanos que han compartido tu palabra, por la forma en cómo lo han hecho y los principios que hemos aprendido. Mi Dios, una vez más estaremos abriendo tu palabra y te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo dé a cada uno lo que necesitamos y que nuestra voluntad, Señor, sea sometida a tu voluntad para que a través de eso tu nombre sea glorificado a través de nuestras familias, de nuestros ministerios, de lo que tú nos has puesto a hacer en este momento, Señor. Ayúdame, por favor, a compartir tu palabra con ese poder, de tal forma, mi Dios, que tu nombre sea glorificado a través de ella. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. La pureza moral en la familia pastoral. Comencemos, hermanos, con definir lo que entendemos por moral, ¿verdad? Y lo que nuestros hijos y lo que ha envuelto esto de la moral. ¿Qué es la moral? Dice allí, va a estar ahí, mira, los de la primera mesa a lo mejor alcanzan a verlo, pero me ganaron mi mesa, la familia Gutiérrez, esa era mía. Entonces empecé a sentarme en la segunda y ya no alcanzaba a ver la letra. No sé si la alcanzan a ver ustedes, pero dice allí, moral es el conjunto de normas, valores, creencias
y costumbres que guían la conducta de las personas en una sociedad. Sí, la definición de moral es esto. Es el conjunto de normas, valores, creencias y costumbres que guían la conducta de las personas en una sociedad. Básicamente, es la brújula interna o social que nos dice qué está bien y qué está mal, qué es lo justo y qué es lo injusto, ¿verdad? Esa es la definición de moral. Es lo que entendemos por la moral, ¿verdad? Es esto que está, esa brújula interna que nos dice qué está bien, qué está mal, qué es lo justo, qué es lo injusto. La moral, desde un punto de vista social, se aplica de acuerdo al lugar donde estés, de acuerdo a los usos y costumbres en el lugar en donde te encuentres. Por ejemplo, para algunas culturas, la poligamia es moralmente aceptable, ¿sí o no? Hace poquito mi esposa y yo veíamos un documental de unas tribus de África y ahí en los búfalos tenían como 7 maripositas alrededor. Y entre más mariposas, más búfalos eran. Y era normal para ellos. La poligamia es normal para ellos. Pero en nuestra cultura, la poligamia es algo, ¿qué? Inmoral. Inmoral. ¿Sí? Así que esto es algo importante que nosotros debemos considerar. La moral desde el punto de vista social se aplica de acuerdo a donde estés, de acuerdo a los usos y costumbres y en el lugar donde te encuentres. No se aplica de la misma manera en todas partes. Ahora bien, ¿cómo transmitir la moral que Dios nos enseña a nuestra familia? Y ahorita voy a hablar un poquito de esto, pero ¿cómo podemos nosotros transmitir la moral que Dios nos enseña a nuestra familia? Hermanos, cuando aceptamos a Cristo, debe haber un cambio radical en nuestras vidas. Eso es algo que hemos experimentado nosotros. Debe haber un cambio radical en nuestras vidas. Y en este punto debemos enfatizar bien lo que el Señor nos dice, ya que la moral va muy ligada a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Por ejemplo, si todos estamos de acuerdo en que mentir es malo y ayudar al prójimo es bueno, la sociedad funciona de una forma más fluida. Y estos dos mandamientos o estos dos principios es algo que el Señor nos dejó en su palabra. En ella encontramos el mandamiento de no mentir, como también encontramos el mandamiento de amar al prójimo. ¿Sí? Otro dato importante. La Biblia no utiliza la palabra moral en el sentido filosófico moderno. ¿Sí? Esto es para que tengamos calma los pastores bautistas. No menciona la palabra de Dios, la moral, en el sentido que te estaba explicando. Te expliqué lo que piensa este mundo y cómo define este mundo la moral. En la Biblia no se utiliza la palabra moral en este sentido filosófico, sino que presenta el concepto de moral a través de términos como santidad, justicia, mandamientos y sabiduría. Ahí es donde encontramos este concepto en la Biblia: la santidad, la justicia, los mandamientos y la sabiduría. Si pensamos como la Biblia nos lo dice, la moral solo es un código, no es solo un código de conducta humano. Viéndolo así, viendo la moral en la Biblia y mirándolo acerca de la santidad, de la justicia, los mandamientos, la sabiduría, la moral no es solo un código de conducta humano, sino una respuesta a la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo puedo yo apegarme a esto en cuanto a lo que Él ha designado para nuestras vidas? Y ahí cambia las cosas de una manera radical. En la Biblia, lo bueno no es una decisión social, sino aquello que se alinea con quién es Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto?
Sí, no es una decisión social. Lo bueno no es una decisión social. Es aquello que está alineado con quién es Dios. Así que la base para toda moral bíblica, permítame seguir ocupando ese término, es la imitación de Dios. A medida que yo imito el carácter de Dios o el carácter de mi Señor Jesucristo, entonces estoy determinando algo que es importante para mí. Y a diferencia de usos, costumbres y todo esto, los principios de Dios se aplican de la misma manera en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar donde nos encontremos. Es la gran diferencia. Y es lo que encontramos en la palabra de Dios. Levítico capítulo 19, versículo 2, nos dice lo siguiente: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, lean conmigo lo que sigue: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y sus mandamientos, repito una vez más, sus mandamientos se aplican en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Ahí radica la gran diferencia entre la moral de este mundo y lo que Dios nos enseña conforme a su santidad, su justicia, sus mandamientos y su sabiduría. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, la moral no es un código de conducta humano, sino es el reflejo de la naturaleza de Dios en nuestra vida. Lo que Dios quiere para nosotros. ¿Estamos de acuerdo en esto? Esto es una realidad y debemos sentar muy bien este precedente por lo que vamos a estar aprendiendo. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, se encontró con un grupo de personas que enseñaban a los demás la forma correcta de estar bien con Dios. Me refiero a los fariseos. ¿Sí? El Señor comienza su ministerio, esa exposición pública que tuvo, y se encuentra con un grupo de personas que enseñaban a la gente la forma correcta de estar bien con Dios. Ellos, los fariseos, creían que llevaban una vida intachable en lo espiritual y en lo moral. Ellos pensaban esto de sí mismos. Ellos decían: nosotros estamos sobrecalificados, estamos bien, tenemos una relación correcta, vivimos bien en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo moral. Y de esta manera, ellos replicaban sus enseñanzas al pueblo, lo cual les traía admiración. Que eran esas cosas que a los fariseos les encantaba, hermanos. Que los vieran, que los admiraran. Y ellos replicaban estas enseñanzas, traían admiración a su vida. Pero al ver cómo los aceptaban, eso llenaba su corazón, porque era el deseo de su corazón ser vistos. Pero hermanos, de las primeras cosas que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos fue enseñarles la manera correcta de vivir en este mundo y agradar a Dios. A mí me impactó esto. Cristo llega a una sociedad así, moralmente correcta. Pero ¿qué hace con sus discípulos? Lo primero que hace el Señor con sus discípulos es enseñarles verdaderamente a vivir en este mundo de una manera que agrada a su Padre Celestial. Y déjame decirte que Jesucristo usó el mismo material que los fariseos usaban. ¿Cuál era el material de los fariseos, hermanos? La ley de Dios. ¿Y qué material usó Cristo para enseñarles la correcta relación y una vida que agrade a Dios? La ley de Dios. El mismo material. Pero la gran diferencia fue que Jesús nos enseñó la forma correcta de aplicar la ley de Dios a nuestras vidas. Y ahí cambia todo. Ahí lo cambia todo. Miren, vayan a Mateo capítulo 5, versículo 17. Los que alcancen a leer todas las citas bíblicas van a estar proyectadas allí, hermanos, para que si están tomando notas, ahí sigan con sus notas.
Pastor Eric, ¿alcanza a ver bien hasta acá? Bueno, está bien. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, vean este versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Lean conmigo el versículo 20. ¿Qué dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que este grupo era la élite espiritual, moral del pueblo? Los admiraban. ¿Y qué es lo que les dice el Señor a sus discípulos, a los que están alrededor de Él escuchándole? Porque acuérdate que el Sermón del Monte fue dirigido a los discípulos de Cristo, los que estaban aprendiendo de Él, los que querían escuchar la sabiduría de nuestro Dios. Y dice el Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínate que tú eres uno de esos discípulos que estaba alrededor de Jesús, escuchando, y escuchas que el Señor te dice: si tu justicia no es mayor que ellos, no puedes, no estás calificado. ¿Qué hubieras pensado? Ya evítate la hora de la clase, Señor, ¿no? Ya. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar a esa altura? Quedo reprobado. ¿Quién puede superar la santidad de esos hombres? Y es justo ahí donde el Señor nos enseña la forma correcta de cumplir la ley de Dios. Porque ese era el propósito de su enseñanza. No es seguir códigos morales impuestos por hombres. Es seguir el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y empieza el Señor, Mateo capítulo 5, versículo 21, dice el Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lean conmigo el 22, ¿qué dice? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora brinquémonos al versículo 27 y 28. Léanlo conmigo. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Saltemos al versículo 31, al 32. Léanlo conmigo, hermanos. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, denle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Sigamos, versículo 33. Léanlo conmigo hasta el 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Y qué dice el 37? Léanlo fuerte. ¿Qué dice? Pero sea vuestro hablar sí, sí,
No, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sigamos leyendo, verso 38 y 39. Ayúdenme, hermanos. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ya casi acabamos. Verso 43. ¿Qué dice, hermanos? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y así podemos seguirnos todo el sermón del monte, hermanos. Pero el punto es este. Los fariseos eran expertos en cumplir la letra del mandamiento. Eran expertos en eso. Eran expertos en cumplir la letra de lo que dice el mandamiento. Y ellos podían pararse y decir, yo cumplo la ley porque yo nunca he cometido el acto de adulterio. Ellos podían pararse delante del pueblo y decirlo. Nunca lo he hecho. Nunca he cometido el acto de adulterio, así que yo estoy bien, yo estoy aprobado, ¿verdad? Palomita, 10, porque soy muy bueno, soy muy justo. Y entonces ellos se preocupaban por cumplir la letra del mandamiento. Pero lo que Jesús hizo fue enseñarle a sus discípulos y a nosotros mismos a discernir y cumplir el espíritu del mandamiento. Y eso va más allá del cumplimiento con la letra. ¿Sí me explico? No adulterarás. Ellos decían, no, yo nunca he adulterado, nunca he cometido el acto. Pero ¿qué les dice Jesús? ¿Pero qué hay dentro? Ves a una mujer y la codicias. Ya estás adulterando. Así que esto es tan importante que nosotros lo podamos comprender, lo podamos entender muy bien, porque este ejemplo de la enseñanza de Jesús es lo que necesitamos para el cuidado de nuestro corazón y para el cuidado del corazón de nuestros hijos y de nuestra esposa. Es mostrarles que todo comienza, y lo más importante, hermanos, y escúchenme muy bien, lo más importante no es desgastarnos solamente en cambiar el comportamiento de nuestros hijos o que su comportamiento sea correcto, de acuerdo al lugar donde estén. Todos hemos hecho esto, ¿no es verdad? Pórtate bien, estás en este lugar, cuidado, no toques nada, come poquito para que nos inviten otra vez. Estamos preocupados por su comportamiento de acuerdo al lugar donde estés, ¿verdad? Y a veces llegan estos niños ya bien entrenados, ¿no? Y son unos angelitos en ese lugar, pero llegas a sus casas y ¿qué pasa? Todo el desorden que hay allí en la casa. Pero son bien portados de acuerdo al lugar donde estén. Tener el cuidado de nuestro corazón lo es todo, hermanos. Porque de ahí se desprende una vida que verdaderamente glorifica el nombre de Dios. Todo surge en el corazón del hombre. Por eso el Señor, lo primero que hizo con sus discípulos fue, saca de tu mente esa enseñanza, esos ejemplos, y vive como Dios quiere, como yo te mando que vivas. Que haya una obediencia y una entrega y un cambio desde el corazón, del corazón hacia afuera. Y no de mis actitudes de ser moralmente correcto en el lugar donde estoy, aunque mi corazón esté podrido. El Señor mismo llegó a decir de estos hombres, todo lo que les digan que hagan, háganlo. Porque era correcto, enseñaban la ley, pero no hagan lo que ellos hacen. No hagan lo que ellos hacen. Porque sus vidas contradicen la enseñanza que han dado. Me adelanto un poquito. ¿Cuántos hemos caído, papás, pastores? ¿Cuántos hemos caído en este error delante de nuestros hijos? Les enseñamos la Biblia.
Pero ¿quiénes son los que nos conocen verdaderamente? Son ellos, son nuestra esposa. Cuando estamos predicando, hermanos, nuestros hijos y nuestra esposa avalan nuestras palabras en el púlpito, ¿no es verdad? Sí, es cierto. Hay una congruencia. Sí, así lo hace. O ellos y nuestra esposa dice, qué bárbaro mi papá, qué bárbaro mi esposo. Está platicando cosas que él nunca en su vida ha hecho. Esto es una realidad. Esto es algo que nos hemos enfrentado, hermanos. Por eso el Señor Jesús comenzó con esto en la vida de sus discípulos. Todo surge en el corazón del hombre. Y esta es nuestra tarea, hermanos. A la vez que cuidamos nuestro corazón, varón, a la vez que tú y yo cuidamos nuestro corazón, entonces podremos cuidar el corazón de nuestra familia, ya que la pureza moral comienza en el pensamiento y en las intenciones del corazón. Allí comienza. Y la Biblia dice que el corazón es malo y es perverso. Por eso es que ahí debe comenzar todo. Ahí debemos preocuparnos. Ahí es donde debemos mirar nuestro corazón, el de nuestra familia. Y dice Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren mis caminos. Ese debe ser uno de los grandes logros que debemos tener en casa como padres. Y después esto, si lo replicamos bien, nuestros hijos lo replicarán bien a sus hijos. Pero todo comienza allí, hermanos. Y es lo que el Señor dejó bien claro. Cuiden las intenciones de su corazón. Porque allí es donde reflejan verdaderamente la gloria de Dios. Porque es muy fácil engañar a los que están a nuestro alrededor. Y el Señor Jesucristo pudo decirle a esos hombres y a su mismo pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Siguiendo este pensamiento, hermanos, ¿cuántas familias pastorales? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántas esposas? ¿Cuántos hijos? Se podrá expresar el Señor así. De labios me honran. Pero su corazón, ¿dónde está? Transferir esto es nuestra tarea. Cuidar nuestro corazón es nuestra tarea. Cuidar el corazón de nuestros hijos es nuestra tarea. Y no podemos solos. Necesitamos del Señor, de su palabra, del poder de su Espíritu para entonces lograr esto. Porque en el desarrollo, hermanos, podemos cometer muchas fallas. Cometer muchos errores. La pureza moral, número 2, la pureza moral como una forma de vida, no una carga. Porque ahí fallamos un montón, hermanos. La pureza moral como una forma de vida, no como una carga. Algo, escúchenme bien, hermano, lo he visto. Algo que ha dañado a muchas familias pastorales es la carga legalista que se pone sobre la familia para que la cumplan en su vida diaria. Esto ha traído grandes problemas. A veces los padres ponen esa carga legalista sobre la familia, sobre la esposa, sobre los hijos. Y lo único que se ha logrado es que haya corazones llenos de miedo. Hayan corazones llenos de amargura, hayan corazones de rechazo a la fe que supuestamente les estamos enseñando, y por último, vidas separadas de Dios. ¿Es real o no es real? Hace años atrás conocí a una persona y es esta persona entregada al Señor y dice, no, estoy sintiendo que Dios me está llamando al ministerio. Llega con la familia, el Señor nos está llamando, vámonos a tal ciudad, vamos a estudiar el colegio bíblico, el instituto bíblico, y trasladó a toda la familia. No preguntó si estaban de acuerdo o no, si lo querían o no, tomó la decisión y metió a su familia en un bloque legalista. ¿Sí? Donde el hijo tenía que estar de corbata siempre. Así como el pastor Eric, que duerme con corbata también.
Pero él no es legalista, a diferencia de los demás. Es que en Mante me dio hasta que se cansó este hermano, ¿verdad? Así que, y se fue cuando me tocó predicar. Así que traigo reservadas dos etapas. Sí, es lo malo que mañana, hoy me voy. Hermanos, el niño con corbata siempre. Las niñas con faldas hasta abajo y no había regla. Y se va la caja del diablo de la casa, ¿verdad? Y se va esto y se va aquello. Y todo fue algo tan legalista. Que el día de hoy, sus hijos están lejos del Señor. Su esposa lejos de él y del Señor. Se acabó esa familia, se acabó ese matrimonio. Y sus hijos están lejos de aquel Dios que él predicaba. ¿Por qué? Porque les puso una carga legalista sobre sus hombros, que lo único que generó en su corazón fue miedo, porque si no lo cumplo, así me va. Fue amargura en su corazón contra sus padres o su padre, y el rechazo de la fe. Y ahora, vivir vidas separadas de Dios. Cuando seguimos el ejemplo de nuestro Señor, cuando seguimos el ejemplo de la forma como Jesús enseñó, podemos mostrarles a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nosotros mismos, que una pureza moral es el resultado de un corazón que ama a Dios. Porque Jesucristo dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, ¿qué, hermanos? Verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando nos preocupamos verdaderamente por esto, por el corazón, ellos entonces vivirán una vida que glorifique y que agrade a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 119:9, lo sabes de memoria. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Así que, hermanos, nosotros debemos estar conscientes de esto. Cuidado de cargar a nuestros hijos y a nuestra esposa con un código legalista en sus vidas. Podrán comportarse como nosotros queramos que lo hagan, pero que de su corazón. ¿Qué quieres de tu familia? Dios me ha dado 3 hijos. Mi hija mayor, Pamela, y Joshua y Jacob. Si Dios llama al ministerio a alguno de ellos, será un tiempo feliz para mi vida. Le agradeceré al Señor el que llame a algunos de mis hijos. Pero quiero decirte algo, no me quita mi paz ni mi sueño el saber si Dios los llama o no al ministerio. ¿Sabes qué es lo que sí quiero y anhelo con todo mi corazón? Que ellos 3 sean personas, hijos de Dios, que glorifiquen a mi Dios en el lugar donde estén. Eso es lo que quiero. Sus corazones inclinados a Dios. ¿Por qué nos queremos aferrar? Lo tocaba el hermano. El ministerio es para nosotros, el llamado es para nuestros hijos, nuestra esposa. Porque queremos aferrarnos a meterlos a algo en lo que tal vez el Señor no los esté llamando, pero sí los va a capacitar para que sean una bendición en la iglesia o en el lugar donde estén. Preocupémonos por su corazón. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quieres de tu familia? ¿Qué quieres de tus hijos? ¿Dónde vislumbras a tus hijos en 10, 15, 20 años? ¿Qué esperas de tus nietos el día que los tengas o los que ya los tienen? ¿Qué esperas de tus nietos? A mí me encantaría ver a mis hijos, a mis nietos cerca del Señor. Es la bendición, ¿no es cierto?, del Salmo 128. Y veas a los hijos de tus hijos
Qué bueno es una familia, ¿no es verdad? Que van pasando las generaciones y ahí permanecen y ahí están, sirviendo al Señor, creyendo en Él verdaderamente. ¿No es el deseo de nuestro corazón, hermanos? ¿Qué hijos estamos entregando a este mundo? Moralmente, haciendo las cosas correctas, o con un corazón transformado que puede impactar verdaderamente a los que están a su alrededor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Porque a lo largo del camino hay fallas invisibles. Hay fallas invisibles en la moral familiar. Y aquí vamos a nuestro círculo, a nuestra intimidad como familia. Hay fallas invisibles en la moral familiar que nosotros cometemos. Y a veces no lo hacemos por maldad, sino por falta de vigilancia en los detalles en los cuales nuestros hijos están bien pendientes de nosotros. Está el ejemplo clásico, hermanos. Cuando te habla alguien por teléfono y no quieres contestarle y contesta a tu hijo, ¿qué le dices? O los impíos, los carnales, ¿qué le dicen? Diles que no estoy. O no saben, ¿verdad? No sabemos. Nadie aquí ha hecho algo así, ¿verdad? Te habla ese hermanito que ya lo sueñas y le dedicaste el domingo como 6 horas y te fuiste tarde a dormir y al otro día, el lunes a las 8 de la mañana te habla. Pues llega un momento en que no lo haces por maldad, pero dice a tu hijo, dile que no estoy. O dile que estoy ocupado, ¿no? Y estás en el celular. Ocupado, pero no en cosas buenas. Hermanos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Pongo este ejemplo que es muy trillado, muy trillado ya, hermanos. Pero ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Le estamos enseñando que la verdad es negociable, según sea nuestra comodidad. Puedes negociar con la verdad, hijo, de acuerdo a tu comodidad. Para el hijo, si el pastor puede mentir en su presencia, ¿sí? Tú eres el pastor, tú eres su padre, y puedes mentirle ahí estando él. ¿Por qué él no te podrá mentir después cuando en la escuela no vaya bien? ¿Por qué él no te va a mentir cuando se esté juntando con amistades que no le conviene? Si él está viendo que su padre también le miente. Y cuando nos enteramos que está pasando esto, y cuando nos enteramos que no andan bien en la escuela, y cuando nos enteramos que están juntándose con amistades que no les convienen en sus vidas y no nos han dicho nada, ¿cómo les va a nuestros hijos? ¿Cómo les va? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué ocultan esto? Cuando muchas veces nosotros en cosas tal vez invisibles, en cosas tal vez que no reparamos, les estamos mostrando que la verdad se puede negociar. ¿Quiénes son los culpables entonces? Muchas veces nosotros, porque no estamos enseñando con congruencia a nuestros hijos. Hay otra que también nos llega a pasar a menudo, cuando estamos a la mesa después del domingo con nuestros hijos. Le he llamado el canibalismo ministerial. Cuando ya estamos sentaditos y empezamos allí a escarnecer a los hermanos. Empezamos a criticar la actitud de los diáconos. Empezamos a criticar la falta de compromiso de muchos en la iglesia y empezamos a criticar la vida de este, la vida del otro, y estamos haciendo una crítica solamente de las personas en la mesa cuando están nuestros hijos con nosotros. ¿Qué les mostramos a nuestros hijos, hermano, con esto? Les estamos mostrando una falta de integridad, hermano. Porque decimos una cosa en el púlpito y otra cosa la decimos ¿en dónde? En las mesas. En las mesas. Es una falta de amor, es una falta de
demostrar algo que estamos enseñando desde el púlpito, y esto no puede ser así, porque entonces el hijo, ¿qué dice? La espiritualidad es solamente una máscara social, ¿no? En donde estemos, bueno, vamos a comportarnos así, pero en lo privado, en lo secreto, con la familia, entonces podemos despepitar y hablar de todo lo que sea, pero el siguiente domingo, cuando nos encontramos a ese hermano, ¿qué tal? Hasta lo abrazamos, ¿no? Y qué gusto verte, hermano. Y en nuestro hijito pequeñito o ya grandecito, entrando a la adolescencia, que son los más peligrosos, lo ven, ¿no? Y este no era del que estábamos hablando el domingo pasado, papá. Y ahora ya hasta lo abrazas. ¿Me explico, hermanos? Es una falta terrible. También hay otro problema hoy día. La doble cara digital que tenemos, hermanos. El hijo puede ver al papá como todos los días publica versículos y manda devocionales a la iglesia, y está allí todo ese alimento y el aliento que el pastor da en las redes sociales y en el grupo de la iglesia, y el pastor, no hombre, todo muy bonito, ¿verdad? Pero en casa somos explosivos. En casa somos impacientes. O en casa estamos tan absortos del celular que ni atención le prestamos a los hijos. Pero ¿qué tal todos nuestros mensajes, nuestros estados, nuestros devocionales y todo lo que hacemos da una cara espiritual a los hermanos? Hermanos, esto es un peligro que hoy día estamos corriendo. Damos una cara en lo digital, en las redes sociales, pero en la vida privada no hacemos nada de eso. Y eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. ¿Y qué estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos, hermanos? También hipocresía. Así que cuidado con esto. Cuidado, porque esto puede, ya sea consciente o inconscientemente, puede pasarnos. Y el problema es que afectará a nuestros hijos de una manera que ni nos imaginamos. Por eso el cuidado del corazón, por eso el Señor insistió en esto. Todo brota del corazón. Hermanos, primeramente nosotros como varones, como la autoridad en la casa, miremos nuestro corazón, miremos nuestras actitudes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están viendo nuestros hijos? No, que no tan solo vean a ese pastor el domingo que queremos reflejar, sino al papá en toda la semana que está viéndonos, que lo estamos guiando. ¿De qué manera estás conduciendo a tus hijos cuando ellos van a salir a un mundo inmoral, a un mundo lleno de hipocresía? No hay ya burbujas, ¿verdad? Nos decía el hermano en esto de las burbujas. Hoy día creo yo que ya no hay ninguna burbuja. ¿Y sabes por qué no hay ninguna burbuja? Porque le das un celular a tu hijito de 4 años y ya le sacaste de la burbuja que la quieres meter. Y los problemas que viven los niños y los adolescentes con familias sin Cristo son los mismos problemas que están viviendo los niños y los adolescentes con padres cristianos. Ya no hay burbujas. Ellos van a enfrentar un peligro, el peligro de vivir en un mundo inmoral y en un mundo hipócrita. Y ellos van a correr 3 riesgos. Ellos van a correr tres riesgos. Nuestros hijos correrán 3 riesgos en esto. El mayor peligro es el cinismo espiritual. El cinismo espiritual. Cuando un hijo de pastor ve hipocresía en su casa y luego sale a un mundo que celebra la inmoralidad, va a desarrollar el cinismo. Porque el hijo va a llegar a la conclusión de que nadie vive lo que predica, ni en la iglesia ni en el mundo. Y esto va a llevar a abandonar la fe por completo al crecer, y no porque no crea en Dios, sino porque no cree en los cristianos que le estuvieron dando ejemplo en los años formativos de su vida.
Y nuestros hijos a veces empiezan a vivir vidas muy alejadas del Señor. Y están todos los domingos, y están sirviendo en la iglesia, y están haciendo muchas cosas, pero cuando ellos ven la primera oportunidad de escaparse, se van. ¿No es verdad? Es triste saber, y esto yo no tengo conocimiento de ustedes, hermanos, pero para mí es triste saber que hijos de pastores están en el mundo. ¿Qué pasó? ¿En qué falló? ¿El culpable fue ese muchacho cabezón que nos tocó? ¿O fuimos nosotros que les enseñamos solamente una moral superficial y no nos encargamos de su corazón? Y no lo buscamos cuando se estaba desviando. No estuvimos ahí cuando él se estaba apartando del camino, porque estábamos tan ocupados en otras cosas que descuidamos el corazón de nuestro hijo, ¿no es cierto? Y para que vean que en la iglesia que nosotros no nos doblamos, hasta los despreciamos muchas veces, ¿no es verdad? ¿Qué hacer? Hace años escuchaba una predicación del pastor Adrian Rogers, precisamente hablando de las flechas y las saetas, y decía el pastor, ¿qué hacer cuando la flecha no da en el blanco? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando tu hijo no dio en el blanco? Cuando tu hija no dio en el blanco, ¿qué hacer con ellos? ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? ¿Te acuerdas cuando regresó el hijo pródigo a casa? ¿Te acuerdas qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre, hermano? Corrió. Cuando lo vio de lejos en el camino, fue movido y corrió. Te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué corrió el padre con su hijo? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Número 1, en la costumbre judía, un adulto, un anciano, era mal visto que él corriera. Perdía su dignidad si un anciano corría. No le importó al papá. Pero número 2, y esto es algo que me impacta, según la ley, ese hijo debía morir apedreado, ¿sí o no? Y cualquiera que lo viera regresar, pudo haber dicho, hey, este es el que falló, vamos a juntarlos y vamos a apedrearlo. Pero ¿qué hizo el padre? Corrió, lo abrazó, lo cubrió, restauró su corazón. Qué gran ejemplo, ¿no es verdad? Qué gran ejemplo. ¿Cuántas veces hemos sido tan fuertes, tan despiadados con nuestros hijos? Déjenme ocupar esas frases. Y somos tan duros con ellos que dañamos sus corazones porque se equivocaron y se equivocarán. ¿Tú no te equivocaste cuando eras adolescente? ¿Tú no tuviste un tiempo de rebeldía en tu vida? ¿Tú no te equivocaste? Yo sí. Pero a veces somos tan duros, a veces dañamos tanto el corazón de nuestros hijos, que no somos capaces de ir con ellos y protegerlos y restaurarles y pedirles muchas veces perdón por la forma en cómo los tratamos. ¿No es verdad? Eso no te quita autoridad delante de tu hijo. Eso te da valor delante de tu hijo. Porque él sabe que tiene un papá que también se equivoca y comete errores, pero también que sabe arreglar las cosas. Cuidado, hermanos, que no pase esto en nuestros hijos, que no sean cínicos, sino que vivan vidas que glorifiquen el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy día otro de los grandes problemas que están enfrentando ellos es la normalización de lo malo, ¿no? Vivimos en un mundo que llama al pecado, que no llama al pecado por su nombre, y aparte que ya es muy común.
Miren, creo que ya estoy envejeciendo, porque ya cuando empiezo a usar frases en mis tiempos, esas yo se las escuchaba al pastor Eric y dije, ¿cuándo será el día que llegue ahí? Ya llegué. ¿Cómo reaccionábamos nosotros ante la homosexualidad? Varones, 20, 30 años atrás, ¿cómo reaccionábamos ante la homosexualidad? Te daba coraje, ¿no? Y los homosexuales estaban ahí escondiditos, no salían. Era una vergüenza para su familia. ¿No es cierto? Hoy día se sientan junto a nuestros hijos en la escuela. Hoy día son amigos de nuestros hijos. Y hoy día a la juventud y muchas veces a nuestros hijos ya no les impacta como nos impactaba a nosotros años atrás. ¿No es cierto? Porque para ellos ya esto es ¿qué? Ya es normal, ya se normalizó todo esto. Ya es normal para ellos. Incluso hoy día nuestros hijos ya no sufren o tienen una persecución como la tuvimos nosotros. Si tú eras un niño cristiano, un adolescente cristiano, era duro, ¿no es cierto? Y luego hasta nos agarrábamos a golpes con los que nos criticaban. Ahí perdíamos el cristianismo, pero luego lo recuperábamos otra vez. Pero hoy día pueden tener nuestros hijos un amigo católico, uno musulmán, un ateo, uno que adora la muerte, y todos están en una mesa platicando bien a gusto y dicen, yo te respeto, no te metas conmigo, yo no me meto contigo, y están en una sociedad así, ¿sí o no? Porque en la sociedad que estamos viviendo hoy día ya normalizó el mal. Ya no lo llama por su nombre. Al adulterio ya no lo llama adulterio, lo llama una aventura. A la impureza sexual ya no lo llama como fornicación, sino como una curiosidad. Y el hijo puede empezar a ver la moral bíblica como algo anticuado o algo exagerado, ¿no es cierto? Si en casa no hay una moral firme y amorosa, el hijo adoptará la moral del mundo. ¿Por qué? Porque quiere encajar allí, porque no quiere verse como un bicho raro allí. Pero es nuestra labor, hermano, enseñar a nuestros hijos que lo que es malo delante de Dios. Y lo que es bueno delante de nuestro Dios. Y que eso recompensa, pero librarlos de esto que están viviendo, se están enfrentando a esto, hermanos, nuestros hijos, queramos o no saberlo, es así. Están bombardeados de toda esta filosofía, de todas las series que ven, de todo, están bombardeados de esto. Así que enseñemos a nuestros hijos a no normalizar el pecado. Pero eso nos compete a nosotros. Cuando es algo pecaminoso delante de Dios, es pecaminoso. Pero si ellos nos ven que solapamos pecado, entonces ellos lo harán también. Y cómo cuesta trabajo ponerte firme y no solapar el pecado de otros. Tal vez porque son tus amigos o no sé. Pero eso lo ven nuestros hijos. Cuidado, hermanos. Porque eso los va a llevar a algo que va a destruir sus vidas tarde que temprano. Nosotros, hermanos, debemos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a tener un equilibrio en esto. Cuando enseñamos estos principios de Dios con legalismo, a través del miedo, y no a través del amor, a través de la gracia de nuestro Señor, el hijo aprenderá a ser un experto con doble vida. El joven desarrollará la habilidad de ser el hijo perfecto en la iglesia, mientras que en el mundo es también el alma de la fiesta. ¿No es verdad? Oculta cosas en sus teléfonos que nadie quiere ver, que no puede mostrar a nadie. Amistades que están causándoles malas influencias. Y la hipocresía de este mundo se vuelve en su táctica para sobrevivir y estar bien con el papá y en la iglesia y estar bien
en el mundo. Tenemos una tarea muy grande, hermanos. La moral de nuestra familia es como el parabrisas de un auto. ¿Sí? Me explico. La moral de nuestra familia es como el parabrisas de un auto. El mundo de afuera es una tormenta de inmoralidad, de lodo, de porquería. Y nosotros vamos en nuestro carro y nosotros somos esa moral, ese parabrisas limpio, bonito, para que podamos observar bien lo que está alrededor. Y estamos en un mundo que nos está lanzando una tormenta de lodo, de inmoralidad. Pero quiero decirte algo, que si tu parabrisas tiene una grieta por dentro, que eso es nuestra hipocresía, por más que intentemos limpiar el lodo de afuera, la visión de nuestros hijos siempre estará distorsionada. No podemos pedirles que vean a Cristo con claridad si nosotros estamos con una mancha en nuestra vida diaria. ¿Me explico, hermanos? No podemos. Vean a Cristo, hijos, pero yo tengo una manchota. ¿Cómo? Cuando hay una fisura por dentro, entrará esa inmoralidad a la casa. Entrarán esas cosas a la casa. No habrá una limpieza. ¿Por qué? Porque está esa fisura donde estamos permitiendo que entren cosas que dañan a nuestros hijos y no nos estamos preocupando por sus corazones y no nos estamos preocupando por una entrega total a nuestros hijos. Pero ¿qué tal enseñamos y gritamos y decimos y ponemos mandamientos? Y dice el apóstol Pablo en Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otros que no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué versículo este. Estamos enseñando, pero no estamos viviendo lo que enseñamos. Y detrás de nosotros hay unos ojitos que nos ven. Y está nuestra esposa que nos observa. Y solamente hay de dos. O cambiamos nuestra vida, o seguimos en una hipocresía hasta que el Señor nos exponga a la luz nuestro pecado. ¿No es cierto? No hay más, hermanos. No hay más. Tenemos una responsabilidad muy grande. Dios nos pedirá cuentas de lo que hagamos. ¿Cómo cuidamos el corazón de nuestra familia? ¿Cómo lo estamos cuidando? Dios nos pedirá cuentas de esto. La pureza de la moral de la familia pastoral comienza cuando cuidamos el corazón y lo orientamos a Cristo. Preocupémonos por eso. Preocupémonos por eso en nuestra vida. Y entonces podemos transmitírselo a nuestros hijos, porque nadie da lo que no tiene. Y si hay una pureza moral en nosotros, podemos transmitirlo a nuestros hijos conforme Dios lo pide. Como te dije en un principio cuando estudié esto, hermanos, Dios tocó mucho mi corazón. Porque hay cosas que apuntalar, ¿no es cierto? Yo no sé si hay alguien aquí que diga, es cierto, pastor, hay cosas que he dejado de hacer. Y me estoy preocupando más por lo de afuera que por lo de adentro. Yo creo que hoy es un buen tiempo para rendirnos a nuestro Señor una vez más. Es un buen tiempo, todos estos temas que hemos visto, de verdad, gracias, pastor, por las enseñanzas que nos ha dado. Ha tocado nuestras vidas en lo personal. Pastor Cruz, más o menos, pero no es cierto, no es verdad. Una bendición, pastor. Nunca me he llevado así con el... Yo ahora que lo vi así, que no se dobla, perdón, hermano, no lo vuelvo a hacer. Pensé que era Eric. Hermanos, hemos sido retados con la palabra de Dios. No nos quedemos quietos. Tal vez alguien, ya no tengo hijos, pero tienes nietos y puedes echarle la mano a tus hijos, ¿no? Enseñarles esto. Replicarlo a los demás. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Varón, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está, permítame seguir usando el mismo término, cómo está tu moral espiritual?
varón. ¿Cómo está? Voltea a ver a tu esposa que está junto a ti. ¿Cómo está su corazón? Volteen a ver, hermanos. No tengan miedo. Búfalos, no van a entrar, ¿no, hermano? Volteen a ver a su esposa. ¿Cómo está su corazón, hermanos? ¿Cómo has cuidado el corazón de tu esposa? Ahora volteen a ver a sus hijos, los que están sus hijos aquí. ¿Cómo está el corazón de sus hijos, hermanos? ¿Cómo está? ¿Cómo están cuidando su corazón? ¿Por qué no se ponen en pie todos y nos juntamos por familias? Por familias. Los que están solteros se la pierdan. Cásense para que la próxima vez participen en la dinámica. Ni modo. Si alguien los quiere adoptar a los solteros, adóptenlos para que no se consuman de demasiada tristeza. A ver, con tu familia, por favor. Con tu familia, juntos con su familia, hermanos. Acérquense con su familia. Observen el corazón, el rostro de su esposa, de sus hijos. Yo quiero dejar un tiempo, hermano, en lo que escuchaste hoy de la palabra de Dios. Y si Dios tocó algo, tu corazón en algo, ¿por qué no tomas un tiempo con tu familia y oras? Y tal vez tengas que pedirles perdón, varón. Pero lo más importante es que tal vez hoy salgamos de este lugar con un compromiso renovado delante de Dios, delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos, para hacer la voluntad de Dios como Él quiere. Te dejo que tomes un tiempo de oración con tu familia, hermano. Hazlo. Pueden hablar en bajito para que los demás no se enteren de lo que van a decirles. Pero háganlo. Ven, hija, Lilia. No, pues no sé. Vamos a orar, Pues sí. pedir perdón y apuntalar, ¿no? Las cosas que tal vez no han estado bien. No, pues no sé. Tú dilas. Yo sé las que yo tengo, tú sabes las que tú tienes, sabemos lo que tienen nuestros hijos, pero lo más importante es esto, ¿no? Señor, te doy gracias por tu palabra y lo que ella hace en nuestro corazón, pero ayúdanos, tú sabes las fallas que tenemos. Y ayúdanos, Señor. Queremos tener una familia que te glorifique, que te honre. Perdóname por las fallas que he cometido con mi esposa, con mis hijos. Ayúdame a repararlo y poder ser un hombre que refleja lo que es, Señor. Guarda el corazón de mi esposa, guarda el corazón de mis hijos. Gracias porque los has librado hasta ahora, Señor, del mal, de los vicios. Pero ayúdalos, Señor, seguramente ellos tienen luchas en su corazón, internas, como las tenemos nosotros también. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Te lo suplico. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Vas a orar en general? Mi buen Señor y Padre Santo, seguimos ante tu presencia, Señor. Tú has escuchado la oración de cada uno de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti.
Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Y que esto, mi Dios, que tu palabra en estos días se quede muy grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que miremos para los años que están por delante. Que podamos, mi Dios, trabajar hoy para aquellos años. Y podamos ser una familia que glorifique tu nombre siempre, mi Dios. Y que nuestras siguientes generaciones, si tú así lo permites, llegue hasta ellos el Evangelio y también glorifiquen tu nombre, los hijos de nuestros hijos. Ayúdanos, por favor. Perdónanos por los pecados que hemos cometido, conscientes, inconscientes, como sea, Padre Santo, perdónanos. Y si hoy hemos hecho algún compromiso contigo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, que no tardemos en cumplirlo, Señor. Sé con nosotros. Queremos tener familias que glorifiquen tu nombre. Ayúdanos, necesitamos de ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar.